Lo que somos siempre es el resultado, la muestra de lo que traemos. Y a veces esto de lo que traemos, ¿no? También lo podríamos decir, no tanto como lo que traemos, sino lo que deberíamos traer. Y traer en este caso significa o se refiere a una lección, a una serie de lecciones, aprendizajes, ¿no? Transitados y incorporados, si se quiere, o al menos transitados y al menos haber tomado conciencia de que existió ese aprendizaje, esa oportunidad, ¿no? Y nosotros por ahí lo tomamos bien, más o menos, lo vimos pero no pudimos, nos costó, lo dejamos a medias. Pero bueno, eso ya habla de un aprendizaje, porque habla de una toma de conciencia, ¿no? El verdadero aprendizaje es justamente darse cuenta, ¿no? Simplemente darse cuenta que bajo el disfraz de ciertas experiencias, ciertas situaciones de todo tipo, pensamientos, sentimientos, lo que sea, ¿no? Una mezcla de todo esto. La vida, el destino, ¿no? Me está diciendo algo, ¿no? Y el solo hecho de que yo pueda ver esto, pueda darme cuenta de esto, más allá de que después no tome ese camino, no tome acciones en esa dirección como para poder realizar o incorporar o empezar a incorporar ese aprendizaje, pero ya el hecho de darme cuenta ya es un paso, porque es como que enciende una luz de alarma, si se quiere, una luz de alarma en el sentido de que me hace sensible a poder ver, ¿no? Muchísimas situaciones como esas, o parecidas a esas, o diferentes de esas, pero más allá de las situaciones o las experiencias en sí, como alarmas, luces que aparecen, que me van de alguna manera diciendo, transmitiendo que tengo que hacer cierto giro, ¿no? En la vida, ¿no? En mis formas de pensar, de actuar, que es justamente eso, el aprendizaje. Y lo que vamos a advertir claramente es que esas luces están permanentemente, ¿no? Desde el momento en que tomamos conciencia de que había algo que, por más que no lo hicimos, nos vino a decir algo. Y ya al darnos cuenta, al tomar conciencia de eso, hace que empecemos a verlo todo el tiempo, de nuevo, ¿no? No solamente en la experiencia sensible, lo que nos ocurre, ¿no? Sino también en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, en nuestras intuiciones, ¿no? En nuestros sentimientos, en nuestras actividades, ¿no? En nuestros posicionarnos, ¿no? Ante la vida, ¿no? Y esto es un poco también lo que nos viene a marcar, lo que nos viene a enseñar justamente una energía de Aries, ¿no? Que es ese momento en el cual me paro en la plataforma del trampolín, digamos, para tirarme a la pileta, pero lo que es Aries en sí es el pararme en el trampolín, ¿no? No es tirarse a la pileta, ¿no? Eso ya corresponde a toda la continuidad de acciones que vienen después, que justamente van a ser innovadoras o no, van a ser de aprendizaje o no, dependiendo de cómo yo me paré en ese trampolín antes, ¿no? Y pararse en ese trampolín implica qué mirada hago de mi experiencia, de nuevo, esto que decíamos recién, de mi experiencia, de mis pensamientos, de mis sensaciones, de mis intuiciones, de mis sueños, etcétera, etcétera.
en función de encontrar y abrazar oportunidades de aprendizaje que sea disruptivo, diferente, ¿no? Que justamente cuando esté parado en ese trampolín me haga ver que todo lo que viene después esta vez va a ser distinto, ¿no? Quizás no sea distinto, ¿no? Quizás sea lo mismo, pero yo por lo menos ya lo voy a sentir distinto, porque yo ya sé que hubo algo que me pinchó, que me molestó, que me sacó de foco, ¿no? Como que me descentró, que me hace ver que no, otra vez lo mismo, ese camino no es por acá, ¿no? No es por acá porque lo que yo a fin de cuentas voy a estar aprendiendo es que la experiencia no es para sentirme bien, para sentirme cómodo, para ganar algo, para lograr ciertos objetivos, sino para adquirir aprendizaje, ¿no? Que me lleve a ver otros objetivos, ¿no? Y otras ganancias. Y esto tiene mucho que ver, ¿no? Sobre todo cuando, como decíamos recién, ¿no? Justamente esa energía en nuestra vida, ¿no? Que es la energía de Aries, de Marte, ¿no? Que nos da esa posibilidad, pero que nos da siempre y cuando nosotros la permitamos, ¿eh? Nos permitamos tomar conciencia de eso, ¿no? De pararnos en ese trampolín, en ese punto de largada de la carrera, ya está, ya hicimos todo. Cómo nos paramos, cómo pensamos, qué sentimos. Eso es toda la acción, el resto es una inercia de eso. Por eso es tan central esta energía de Aries, tan sutil y tan determinante, porque es la que nos hace ver que justamente la verdadera acción está en ese punto, no está en lo que viene después. Lo que viene después quizás corresponda desde la astrología a otros signos, a otros planetas. Y ese punto en el cual estoy siempre viene del antes. Ese antes que de alguna manera me tiene que susurrar al oído, ¿no? Y si no hago caso, susurrar fuerte al oído y generarme situaciones que de alguna manera me obliguen a decir, esta vez me paro distinto, ¿no? Esta vez estoy en la línea alargada, pero soy otra persona. Y de esto nos viene a hablar un poco, ¿no? Toda esta energía de Aries, de Neptuno, de Marte, de regente de Aries en Aries, de Saturno en Aries, claramente del Sol y Quirón también en Aries, el Sol ya despidiéndose casi de Aries, ¿no? En pocos días más. Y también a Mercurio, que está ahí a pocos metros de cruzar la frontera entre Piscis y Aries, que justamente es una fuerza, ¿no? Mercurio, que nos va a decir mucho, ¿no? De cómo me veo a mí mismo, desde qué me digo a mí mismo en cualquier situación. Pero desde Aries lo vamos a ver justamente desde este punto, ¿no? Desde lo que es Aries, que es cómo me paro en la línea de largada, ¿no? Un Mercurio que viene transitando un signo de Piscis que justamente es una energía, ¿no? La de Piscis bastante disruptiva, si se quiere, ¿no? De por sí es una energía opuesta complementaria, ¿no? Desde un punto en que Mercurio es el regente de Virgo, ¿no? Por lo tanto, bastante descolocadora, y además de eso, no hace mucho cruzó una relación de cuadratura, esto que nosotros siempre decimos de tensión creativa para agregar elementos, digamos, de información, caminos, alternativas nuevas a cursos habituales, repetitivos, que nos hacen creer que en verdad lo importante es
cuando salimos corriendo y no cuando nos paramos en la línea largada, o cuando nos tiramos a la pileta y no cuando nos paramos en el trampolín. Esa tensión creativa que la tuvo con Lilith, que es también una fuerza bastante disruptiva. Bueno, Lilith en realidad es una fuerza bastante disruptiva para cualquiera, ¿no? Pero sobre todo para estas fuerzas, ¿no? Como Mercurio, que tratan de buscar una síntesis, ¿no? Y a veces esto es muy bueno, muy necesario, es casi algo que tiene que ver con la supervivencia de uno, pero atención, porque muchas veces querer formar esas síntesis están sostenidas en una urgencia por hacerlo, y la urgencia es lo que nos hace tomar lo conocido y salir disparados en lo mismo, por más que cambiemos todo nuestro entorno, hacer lo mismo, sentirnos igual. Esa a veces es una energía que no nos permite vernos a nosotros mismos donde nos tenemos que ver, que es a veces tan complicado porque hay que desarmar una estructura. Y justamente esa Lilith que le estuvo hablando bastante, ¿no? En esa tensión creativa, ¿no? De integración creativa, bastante a un Mercurio en Piscis sobre todo también, ¿no? Fíjense, un Mercurio bastante acosado, si se quiere, ¿no? Una estructura mental nuestra de síntesis, de eficiencia, bueno, cortemos acá y saquemos una conclusión, una frase que puede ser muy buena y muy mala al mismo tiempo, ¿no? Pero que atención, cuando entra en Aries, eso puede llegar a ser algo bastante que se puede acentuar bastante. Por lo tanto, en ese momento es cuando tenemos que aplicar todo la apertura mental que le aporta a Piscis, y sobre todo lo nuestro propio, ¿no? Que Lilith lo molestó bastante, ¿no? Y le intentó transmitir bastante en el sentido de decir, bueno, vamos a asociar eso, vamos a conectar eso con cosas propias, con deseos propios auténticos. Algo bastante lejano, ¿no? De un Mercurio eficiente, ¿no? Esa energía de Piscis también que va a hablar un poco del soltar un poquito y de soñar un poco, en el sentido de dejemos entrar un poco de aire fresco, ¿no? Pero eso va a generar aparentes retrasos, demoras, ¿no? Desorden. Y va a permitir que también entren ideas raras, entre comillas, ¿no? Bueno. Y Lilith, por supuesto, lo mismo, ¿no? Si es algo que no es parte de un engranaje que funciona, es una idea rara, es una idea que mejor la reprimo, ni siquiera le permito que entre a mi conciencia. Bueno, ese Piscis quizás nos haya enseñado a aflojar un poquito para que, bueno, por lo menos dejar la puerta sin llave, y que esa Lilith con esos deseos auténticos nuestros al menos pueda entrar. Y en Aries poder usarlos para que ese Aries y ese Mercurio y esa proyección nuestra, esa acción posterior, sea algo nuevo, sea algo productivo para nosotros, nuevo, renovador, sano, para nosotros, para los demás, para un entorno que nos observa cada vez más. Este es el desafío, este animarse a aflojar un poco y ver qué fluye, y verlo, y poco a poco hacernos amigos de ese fluir.